Hoy vamos a viajar hasta Chicago, Illinois, en Estados Unidos durante los años 70 para conocer un crimen con un toque paranormal como parte de nuestro especial de Halloween. Este es un caso que en su momento puso a todos los que estuvieron involucrados a cuestionarse si realmente existe vida después de la muerte, si los fantasmas realmente existen entre nosotros, y hoy voy a ponerte a prueba a vos también, que estás como espectador, para que al final de este video me digas qué pensás sobre lo que ocurrió en esta historia. En la historia de hoy vamos a conocer a Teresita Basa, una mujer que pasó a la historia porque se cree que fue su fantasma quien se encargó de señalar a la persona que acabó con su vida para resolver un crimen que se habría archivado de no ser por las pruebas que compartió. Quédate conmigo hasta el final para enterarte de todo lo que pasó con esta historia. Ahora sí, este es el caso de Teresita Basa y la venganza de su fantasma. Volvamos a Chicago, Illinois. Es el año 1977 y la policía de la ciudad recibió un llamado luego de que los bomberos acudieran por un incendio en el complejo de apartamentos Pine Grove, ubicado en la 2740 en Pine Grove Avenue en Lincoln Park, y se encontraran con una escena terrible. En la noche del 21 de febrero, alrededor de las 8:40 p.m., los bomberos recibieron un llamado porque uno de los vecinos sintió un fuerte olor a quemado. Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron que el foco del incendio tuvo lugar en el piso 15 del apartamento de Teresita Basa, y cuando entraron vieron que en el dormitorio le habían prendido fuego al colchón de la cama y que estaba puesto de manera muy extraña sobre un montón de ropa apilada. Cuando movieron todas las cosas, descubrieron el cuerpo desnudo y sin vida de la mujer de 47 años que vivía en ese departamento. Teresita Basa todavía tenía un cuchillo de cocina clavado en el pecho. Esa noche no solo le quitaron la vida con ese cuchillo, sino que intentaron prenderle fuego a su cuerpo. Los bomberos encontraron el foco del incendio y también la escena de un crimen atroz. Inmediatamente se avisó a la policía para que se acercaran al lugar lo más rápido posible para comenzar con las investigaciones. ¿Quién le había quitado la vida a esta mujer y cuáles eran sus motivos? Hoy vamos a descubrir esto. Teresita Basa nació el 13 de marzo de 1929 en Filipinas. Ella era hija única y sus papás eran Pedro Basa y Socorro Martínez. Ella nació en una familia adinerada porque su papá era un empresario exitoso. Durante su infancia nunca le faltó nada, y cuando fue mayor le dedicó su tiempo al piano, que era su gran pasión junto con la jardinería. Sus padres apoyaban su amor por la música y por eso le regalaron un piano Steinway, una marca muy costosa y conocida de pianos, y este gran amor que tenían sus padres por ella y todo el apoyo que le dieron la motivó a salir adelante en la vida, a independizarse, seguir una carrera y a tener ella también una vida exitosa como la de sus padres. En 1941, la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar y Japón invadió la ciudad donde Teresita vivía. Sus padres no podían mudarse, a pesar de que lo pensaron, pero debido al trabajo de su papá, ellos no podían hacerlo, entonces permanecieron allí, hasta que en 1947 fue Teresita la que se mudó a Manila, también en Filipinas, para empezar una carrera en música en la institución católica privada de estudios Saint Scholastica's College. Cuando se graduó, decidió seguir estudiando, pero se aventuró y fue más allá de su país y se mudó a Londres. Estudió en el Royal College of Music, donde se graduó en pianoforte luego de 2 años de estudiar allí. Cuando terminó sus estudios, Teresita estaba entre volver a Filipinas para reencontrarse con su familia o aventurarse y recorrer Europa. Ella eligió esto último porque sus amigos la convencieron. Luego de este pequeño receso de vacaciones que se dio Teresita por Europa, ella viajó a los Estados Unidos a sus 28 años, en 1957, para trabajar y estudiar. Tenía un trabajo como mecanógrafa, trabajo que le consiguió un amigo de su familia en Washington, y seguía estudiando música. Durante una reunión de trabajo conoció a Edward O'Meara, un hombre del cual se enamoró. Ellos pasaron mucho tiempo juntos mientras Teresita estuvo en Estados Unidos,
Pero en 1965, a sus 36 años, Teresita tuvo que volver a Filipinas porque su visa estaba a punto de expirar. Estando de vuelta en Filipinas, ella y Edward mantuvieron una relación a distancia. Él la visitó un par de veces y hasta conoció a sus padres, pero la relación no duró mucho porque como el papá de Teresita era un hombre de influencias y tenía muchos contactos, rápidamente descubrió que Edward visitaba burdeles y que no era un buen hombre para su hija. Le prohibió que volviera a pisar la casa y la relación terminó en los peores términos. Teresita no quiso volver a los Estados Unidos y trató de concentrarse en hacer su vida en Filipinas y enseñó música un tiempo en una universidad. En 1971, Teresita decidió volver a probar suerte en los Estados Unidos. Su visa fue aprobada y ella tenía ganas de levantar la cabeza y hacer su camino allí a pesar de lo malo que le había pasado al conocer a ese hombre. Y así, a sus 42 años y con unos cuantos dólares en su cartera, se aventuró una vez más. Encontró un departamento en Chicago, en la calle Mozart, y es curioso que una mujer tan musical como Teresita terminara viviendo en una calle que lleva ese nombre. Obviamente todos conocemos a Mozart. Estando allí, continuó sus estudios en la Universidad de Indiana y trabajó nuevamente como mecanógrafa. Durante todo el tiempo que estuvo en Chicago, se dio cuenta de que era ese el estado donde quería vivir, por lo que analizó sus posibilidades y a pesar de amar la música con su vida, no iba a conseguir un buen trabajo si dependía de sus estudios como música. Por eso, en septiembre de 1972, decidió darle chance a otra carrera, una totalmente distinta, y se inscribió como estudiante en un programa de terapia respiratoria en el YMCA College en Chicago, Illinois. 2 años después, en 1974, Teresita se graduó y encontró trabajo como terapeuta respiratoria en el Hospital Edgewater en Chicago. Cuando Teresita comenzó su trabajo en el Hospital Edgewater, se hizo muy amiga de Ruth Loeb, una de las administradoras del hospital. También, gracias a este trabajo, ella pudo mudarse a un departamento mucho más grande. Sí, tuvo que dejar la calle Mozart, así como dejó su carrera musical a un lado para dedicarse al mundo de la salud y se mudó al complejo de apartamentos Pine Grove, donde encima tenía cerca el Parque Lincoln, uno muy popular en Chicago. Teresita fue realmente un ejemplo de mujer perseverante, estudiosa y exitosa en todo lo que se propuso porque tenía eso, motivación, voluntad y perseverancia. Parecía que ella se decía a sí misma, me gusta tocar el piano, voy a dar lo mejor de mí para tener una carrera en esto, y lo hacía. Luego lo mismo, cuando se propuso vivir en Chicago y hacer su vida allí, se dijo a sí misma voy a dar el 100% para terminar una carrera que me permita tener la vida que quiero tener acá, y así lo hizo. Hay un detalle que me parece muy lindo de ella. Cuando se mudó a su nuevo apartamento, Teresita comenzó a buscar en tiendas de los alrededores un teclado, porque un teclado no ocupa el mismo espacio que un piano, entonces podría seguir dedicándole tiempo a la música en sus ratos libres. Más que un hobby, la música era su gran amor y recordemos que ocupó la mayor parte de su vida. Pero eso no fue todo, y esta parte es muy importante para este caso. Cuando Teresita empezó a hacer amigos en el hospital, los comenzó a invitar a su casa e incluso llegaron a formar una pequeña banda musical. La banda estaba formada por algunos primos y también algunos compañeros de trabajo, y como no todos eran filipinos, la banda se llamó Los 5 Caobas más 1, porque el baterista, un hombre polaco, era el único chico blanco del grupo. Teresita y su grupo tocaban en fiestas y eventos pequeños, pero más que nada hicieron su grupo para distraerse de la cotidianeidad, del estrés del día a día y para divertirse. Obviamente compartían un interés en común y esto los mantenía juntos. En 1976, un año antes del terrible suceso que se llevó la vida de Teresita, su madre la fue a visitar a Chicago. Ella quiso volver a ver a su hija, compartir tiempo con ella, ver cómo le estaba yendo y de paso conocer la ciudad y los alrededores del lugar donde estaba viviendo. Y también conocer a los amigos más cercanos de su hija. Fue una visita corta pero satisfactoria. Su madre se alegró de verla tan realizada, viviendo en un buen lugar, con un buen trabajo y rodeada de gente buena. O al menos eso era lo que todos creían en ese momento. Nadie se imaginó que alguien quisiera hacerle daño a Teresita, y menos aún que alguien quisiera atentar contra su vida.
No era en absoluto el tipo de persona que buscaba problemas con otras personas o que se metía en discusiones. Al contrario, siempre se mostró como una mujer generosa. Capaz un poco introvertida debido a su mala experiencia en el plano amoroso, pero con todo eso, ella fue miembro de una banda de música y hasta tuvo un grupo de amigos con el que pasaba los ratos libres. ¿Quién quiso hacerle daño y por qué? Repasemos la noche del misterioso asesinato. La noche del 21 de febrero de 1977, Teresita fue encontrada sin vida en su apartamento. Como estaba sin ropa, la policía pensó que abusaron de ella, pero luego con la autopsia se descubrió que no solo no abusaron de ella, sino que Teresita era virgen. No tuvo relaciones con nadie. Además del extraño escenario en el que la encontraron, esa noche los investigadores vieron que había una libreta de notas en donde Teresita escribió lo siguiente: consigue entradas para AS. Los detectives no tenían idea de quién podría ser AS. Si era una pareja sentimental de la víctima, un completo extraño, o si en realidad no tenía nada que ver con lo sucedido esa noche. Pero era algo que lo tuvieron en mente. Ahora volvamos un poco en el tiempo al día del crimen. A las últimas horas con vida de Teresita, ese 21 de febrero, Teresita estuvo trabajando en el hospital durante varias horas. Ese día, en horas de la tarde, ella se puso su abrigo y fue a la parada para volver a su casa. Una vez allí, recibió la llamada de su mejor amiga Ruth Loeb a las 7:30 de la noche. Hablaron durante unos 20 minutos hasta que Teresita tuvo que colgar. Ruth escuchó la voz de un hombre y Teresita le dijo que tenía una visita, pero no había dado más detalles, por lo que Ruth pensó que era algún familiar. Una hora después aproximadamente, los bomberos recibieron la llamada para informar sobre el incendio que luego descubrirían fue para encubrir lo que le hicieron a Teresita esa noche. Los detectives a cargo del caso de Teresita eran Joseph Stachula y Lee Eplen. Ellos se ocuparon de hablar con todos los conocidos de Teresita y de averiguar en cuánto tiempo podría andar con la persona que le había quitado la vida. Pero ellos no encontraron pistas importantes y el caso estaba a punto de ser archivado. Pasaron 6 meses desde que ocurrió el crimen cuando pasó algo inesperado que dio vuelta completamente el curso de la investigación. La policía de Evanston, en Illinois, se contactó con los detectives a cargo del caso de Teresita para preguntarles si ellos conocían o habían interrogado a alguien llamado Alan Showery. ¿Les suena de algo? Sí, el nombre coincide con las iniciales que Teresita anotó en su libreta, AS. Consigue entradas para AS había escrito. Y en la noche del incidente los investigadores no tenían ni idea de quién podría ser esta persona hasta el momento en que los habían llamado para preguntar por este tal Alan. Inmediatamente la investigación volvió a ponerse en marcha. Joseph Stachula fue hasta Evanston donde entrevistó a los esposos José y Remedios Chua. Ellos tenían una de las pruebas más importantes de este caso. José era asistente de cirugía en el hospital comunitario Franklin Boulevard y su esposa, a quien se la conocía como Remy, trabajó brevemente en el mismo hospital que Teresita, el Hospital Edgewater. Ambos eran filipinos, pero residían en Chicago. José Chua le contó que desde que a Teresita le quitaron la vida, su esposa fue poseída por su espíritu. Dijo que la primera vez solo le apareció en la habitación de descanso del hospital. Remy la vio, pero ella no la conocía mucho porque tenía turnos contrarios en el hospital. Y una vez Teresita la invitó a su apartamento para una fiesta entre compañeros, pero no eran amigas ni muy cercanas. Remy dijo que cuando la vio no le dijo nada y que otros 3 compañeros de trabajo también la vieron, pero nadie quiso decir nada al respecto a la policía. Después de esto, sucedieron cosas muy extrañas. Remy contó que luego de la aparición, sus compañeros dijeron que la veían comportarse de manera muy extraña, que de repente decía cosas como imitando a Teresita, que mostraba mucho interés en cosas que a Teresita le gustaban como su estilo de música y que también empezó a usar su casillero o a sentarse en donde ella acostumbraba a sentarse en la cafetería del hospital. Por todas estas cosas, los compañeros empezaron a hablar mal de ella.
se comportaba muy raro y esto incomodó mucho a los demás. No mucho después la despidieron del hospital y en parte Remedio le dijo a su marido que esta decisión la hizo sentirse más tranquila porque ya no se estaba sintiendo bien en el hospital. Pero esto no fue todo. Después del despido, de la extraña forma de comportarse de Remedios y de la aparición a ella y a sus compañeros del fantasma de Teresita, el esposo de Remy contó que él fue testigo de que a su esposa algo o alguien la había poseído. El mismo día que volvió a casa luego de que la despidieran, José dijo que Remy comenzó a hablar en un extraño acento e idioma. Cuando José le preguntó qué le pasaba, se dio cuenta de que no era su esposa la que le estaba hablando. Le preguntó quién era y ella le dijo Teresita Basa y luego le imploró, le rogó que por favor detuviera a la persona que le quitó la vida, que esta persona era un hombre llamado Alan Showery, un compañero de trabajo en el hospital. Pero José no hizo nada, no contactó a la policía y cuando su esposa volvió en sí, solo le pidió agua y algo para la migraña porque le comenzó a doler mucho la cabeza. Esa fue la primera vez que José presenció la posesión de su esposa. Unos días después volvió a pasar. Remy estaba hablando por teléfono cuando de repente, cuando José entró a la habitación, ella se dirigió a él, pero como Teresita. Teresita, en el cuerpo de Remy, le reclamó y le preguntó por qué no la estaba ayudando. ¿Por qué no iba a la policía? Le dijo que Alan Showery le quitó la vida cuando supuestamente le iba a ayudar a arreglar su televisión y que él seguía libre después de eso. Los Chua ignoraron una vez más el pedido de Teresita y cuando José le preguntó a su esposa si conocía a la mujer que la poseyó, ella solo respondió que sabía que trabajaba en el mismo hospital que ella y que alguien le quitó la vida, pero que nada más. El fantasma de Teresita volvió a aparecer y poseyó una vez más a Remy. En esta ocasión José aceptó. Él dijo que iba a hablar con la policía, pero que para eso iban a necesitar pruebas. Entonces Teresita le dijo que la noche del crimen, Alan se llevó joyas de su apartamento, joyas que su mamá le había regalado. Además de esto, le dijo a José que Alan se deshizo de varias de estas joyas, pero que conservó un collar de jade y oro y un anillo con perlas. Se quedó con estas joyas para hacerle un regalo a la novia con la que vivía. También le dio los nombres y números de sus parientes que vivían en Chicago para que pudieran identificar estas joyas. Es importante destacar que tanto Remedios como José Chua nunca tuvieron experiencias de este tipo en el pasado. Esta vez era la primera en toda su vida que algo así les ocurría. Lo que sí se supo es que Remedios estaba pasando por momentos muy fuertes y difíciles cuando esto ocurrió. Recordemos que la habían despedido y a esto se le sumó que también perdió un hijo poco tiempo atrás. El detective Joseph Stakula se mantuvo escéptico ante todo lo que escuchó ese día e incluso dijo en una entrevista con un escritor que lanzó un libro sobre casos misteriosos que ocurrieron en Chicago, que en su vida él había interrogado a todo tipo de personas, que era capaz de esperarse que este tipo de cosas tan raras se las dijera un drogadicto o alguien sin una buena educación, pero los Chua eran personas educadas, inteligentes y vivían en una casa de $90,000. Esas fueron sus palabras textuales y que por eso él escuchó. Y luego vio la manera de utilizar todo esto, todo lo que le dijeron en favor del caso de Teresita, porque realmente ese era el desafío. ¿Cómo se podría plantear un juicio acusando a Alan de ser el asesino con base en una posesión fantasmal? O como se empezó a decir después en los diarios, con base en esa voz del más allá. El señor Chua también tuvo mucho que perder al contar lo que contó porque era un doctor y no quería perder su licencia ni afectar su reputación como profesional por la situación paranormal que le tocó presenciar. Por todo esto, consultó con la embajada de Filipinas y ellos fueron los que le aconsejaron que se pusiera en contacto con la policía. Los investigadores se pusieron manos a la obra e investigaron los antecedentes de Alan Showery. Él era un hombre de 32 años y tenía antecedentes de robo, hurto y abuso a una mujer. No solo esto, Alan también trabajaba en el mismo hospital que Teresita como técnico respiratorio y vivía a una cuadra del complejo de apartamentos. El arresto de Alan fue el 11 de agosto de 1977. Durante el interrogatorio a Alan Showery le hicieron preguntas sobre la noche del crimen. Primero que nada, Alan dijo que la última vez que habló con Teresita fue hacía meses.
lo cual era mentira y los mismos compañeros de trabajo de ellos lo pudieron corroborar. Cuando los policías se dieron cuenta de que Alan no iba a confesar, pusieron en práctica varias tácticas de interrogación. Primero le aplicaron la ley del hielo y solo se quedaron en la sala con él sin decirle nada, para que de esta manera, debido a la ansiedad y el estrés, terminara confesando. Después emplearon otra táctica que tenían bajo la manga y le dijeron que sus huellas estaban en el departamento de Teresita. Ante esta evidencia, él se desesperó y confesó que sí, que fue al departamento alrededor de las 6:30 de la noche, ese 21 de febrero. Dijo que fue para arreglar el televisor, pero que como no tenía las herramientas que necesitaba, volvió a su departamento y como allí su novia le dijo que tenía un problema eléctrico, se pasó la noche arreglando eso y ya no volvió junto a Teresita. Janka Kamluk, la novia de Alan, al momento de los hechos estaba embarazada. Ella fue llamada para ser interrogada y dijo que Alan volvió a la casa alrededor de las 8 de la noche de ese 21 de febrero, 2 horas después de lo que Alan había dicho. Dijo también que no hubo ningún problema eléctrico en la casa como él testificó y que incluso si había uno, él no sabría cómo solucionarlo porque él no hacía ese tipo de trabajos. Ahora necesitaban probar lo que el espíritu de Teresita le había dicho al Dr. Chua, así que le consultaron a Janka cómo consiguió el anillo que tenía puesto y ella le dijo que era un regalo tardío de Alan hacia ella, que él le regaló varias joyas en febrero. Entonces la policía le pidió que por favor acercaran las joyas de las que habló. Cuando las trajo, se toparon con la sorpresa de que todo lo que había dicho el espíritu de Teresita era cierto. Alan le robó sus joyas. Encontraron el collar de jade y oro y el anillo con perlas ya lo tenía puesto. Según Alan, él no había robado esas joyas, él solo se las compró a alguien en la calle. Pero todas las pruebas que tenían eran evidentes. Él estuvo fuera de la casa en el horario en el que ocurrió el crimen, las joyas estaban en su poder. Alan entonces se vio acorralado y decidió confesar. Dijo que el día de los hechos, Teresita y él salieron del trabajo a la misma hora y compartieron el bus para volver a sus casas. En el camino, él le dijo que pasaría por su casa para buscar las herramientas que necesitaba para arreglar su televisor. Teresita sabía que Alan no estaba bien económicamente y que encima de todo esto, su novia estaba embarazada y con muchos gastos en camino. Por ello, ella solía pedirle favores para ayudarle con un poco de dinero, como cuando tuvo que hacer los trámites para su ciudadanía. Alan la ayudó con eso y por eso también él supuso que Teresita tenía mucha plata en su apartamento. El día del crimen, ellos quedaron en que él pasaría a arreglar el televisor porque sus horarios de trabajo coincidían. Cuando volvió al departamento con las herramientas, ella estaba hablando por teléfono con alguien. Esto coincide con lo que se sabe que Teresita estuvo haciendo 1 hora antes del crimen, porque recordemos que ese 21 de febrero, alrededor de las 7 de la noche, estuvo en una llamada con su amiga Ruth. Alan contó que esperó y cuando terminó la llamada, la atacó, le sacó la ropa para simular que fue un abuso sexual y desviar el curso de la investigación. Luego la cubrió con ropas y sábanas y quemó el colchón que colocó encima de todo esto. Quiso simular que fue un robo con abuso sexual que salió mal, entonces tiró algunas joyas cuando salió del departamento. Al final Alan solo se llevó $30 y unas joyas. Algunas de estas joyas las tiró en un parque de camino al trabajo, el resto se las llevó a casa como regalo para su novia. No se puede entender por qué es que Alan Showery no apareció en el panorama mucho antes de aquel agosto de 1977. La policía corroboró con los compañeros de Alan y Teresita y ellos le confirmaron que ese día Teresita iba a recibir a Alan para que arreglara su televisor. ¿Cómo es posible que no mencionaran esto, siendo que Alan podría haber sido la última persona en ver con vida a Teresita? Podría ser que tuvieran miedo a verse involucrados en un juicio o capaz realmente no les importaba. No era relevante o no veían como sospechoso a Alan. Pero tampoco mencionaron que vieron al fantasma de Teresita. Otro dato que pudo ser importante. Lo que sí sabemos es que fue recién cuando los Chua aparecieron en escena que el caso por fin pudo tomar fuerza de nuevo para llegar a un juicio contra este hombre. El juicio contra Alan Showery comenzó en enero de 1979 y sus abogados pelearon como nunca para que no lo declararan culpable.
Pidieron que se retiraran como prueba las joyas y la confesión de los Chua, diciendo que no podía ser una prueba real para un juicio. También Alan quiso pintar a Remedios como una mujer muy conflictiva, que por eso supuestamente la habían despedido y que incluso podría haber sido ella quien realmente acabó con la vida de Teresita como venganza por su despido. Pero los Chua se defendieron diciendo que era imposible porque Remy no conocía a Teresita y mucho menos a Alan. Ella trabajaba como terapeuta respiratoria, así como Teresita, pero como ya les conté anteriormente, tenía turnos opuestos, así que ni siquiera se cruzaban en el hospital. Este fue un juicio muy controversial, porque en los medios se hablaba del fantasma que señaló a quien supuestamente le quitó la vida, que las voces del más allá querían justicia, etc. Alan utilizó todo esto a su favor y quiso defenderse diciendo que no podían culparlo del crimen por algo que un fantasma le había dicho a una persona. También dijo que si él se declaró culpable era una broma y que realmente a su novia la policía la había presionado y amenazado para conseguir pruebas en su contra. Alan cambió varias veces su declaración con respecto a lo que hizo la noche del crimen. Llegó incluso a decir que esa noche estaba tomando en un bar. Por parte de la fiscalía, el fiscal general dijo que a pesar de la manera en la que se presentó la evidencia de lo paranormal de la situación, las pruebas que dio el fantasma de Teresita apuntaron a pruebas reales y los llevó a dar con Alan, quien recordemos fue la última persona en ver a Teresita con vida, y también recordemos que sus iniciales eran las que se encontraron en el bloc de notas de la víctima. El jurado tuvo una importante decisión que tomar y no fue nada fácil porque nunca antes había visto que un fantasma diera pistas para resolver un caso. Al final, el juicio se tuvo que declarar nulo por el tipo de evidencias tan poco convencionales, pero sorprendentemente, el 23 de febrero de 1979, a 2 años de la muerte de Teresita, Alan finalmente se declaró culpable una vez más. Se dice que fue una sugerencia de parte de sus abogados para conseguir una reducción de su condena. Alan Showery recibió una condena de 14 años por los cargos de asesinato, incendio provocado y robo. Cumplió solo la pena mínima de ese entonces en Illinois, pero pasó solo 4 años y medio en la penitenciaría de Statesville. Alan salió de prisión y fue puesto en libertad condicional en 1983. Él se mudó a California, luego regresó a Chicago y se sabe que su último viaje había sido a Nueva York. Quiso alejarse de toda la atención mediática y no se supo nada más de él. Los restos de Teresita Basa regresaron a Filipinas, pero el entierro fue en secreto porque los familiares no quisieron que personas curiosas la visitaran o que alguien quisiera hacer algo con sus restos. El caso de Teresita Basa se dio a conocer nuevamente para la conocida serie estadounidense Misterios sin resolver. También se publicaron libros sobre el caso. Una amiga de la familia Chua se encargó de escribir sobre lo que les pasó a sus amigos y dijo que luego de que se publicó el libro, ella y sus editores experimentaron fenómenos paranormales. Recibían llamadas extrañas y veían y escuchaban cosas muy misteriosas. También se hizo una película que llevaba el mismo nombre del libro de la amiga de los Chua, Voice from the Grave, La voz desde la tumba. La historia de Teresita Basa nos recuerda que los misterios a veces se desvelan desde lugares insospechados. Fue sin lugar a dudas un caso excepcional. ¿Quién hubiera pensado que un espíritu podría ser el detective que cerraría su propio caso? Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que el fantasma de Teresita realmente luchó por conseguir justicia? Otro misterio que quedó sin resolver fue el de la nota. ¿Cuál fue la razón por la que Teresita anotó las iniciales de Alan en su bloc de notas? Tal vez luego de hablar con él quiso invitarlo a un concierto de su grupo. No sabemos, pero realmente este es un caso que dejó una huella imborrable para muchos y principalmente para la comunidad de Chicago. Este caso a muchos les deja con muchas dudas porque te hace pensar que quizás los fantasmas son reales o quizás no, o quizás, no sé, hay algo ahí que no sabemos qué es. Lo importante de esta historia es que fuera o no verdad que el fantasma de Teresita poseyó a Remedios, su alma pudo encontrar paz cuando finalmente se puso tras las rejas al hombre que le quitó la vida. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios, creo que esta caja de comentarios va a estar muy interesante y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.